En el video anterior, Miyazaki perfeccionaba su método de asesinar a sus víctimas y se daba el tiempo de dejar en claro que él era el responsable de tales crueldades, pero lo peor estaba por comenzar. 11 de marzo de 1989. Se efectuó el funeral de Mari, con los restos devueltos por el asesino. En plena ceremonia, su padre dijo: Mari no podrá descansar en paz. No ha vuelto ni sus manos ni sus pies. Por favor, devolverlos. Cuando los conos regresaron a su casa, encontraron una carta del asesino que decía: el cuerpo de la niña muy poco después de su muerte se puso rígido. Traté de mover sus manos, pero sus músculos no se movían. Luego empezaron a aparecer manchas rojas en su piel. Más tarde, se puso muy blando y olía muy mal. Ya era el verano de 1989. Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla, y cuando estaba a punto de tomar las mismas, unos vecinos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir a Miyazaki, que logró escapar. Sin embargo, su apetito sexual le obligó a casar el 6 de junio de 1989. En un parque de Ayake, encontró a Yoko Nomoto de 5 años, a quien convenció de dejarse tomar fotografías. Luego, la convenció de subirse a su coche y condujo unos 800 kilómetros donde aparcó el mismo. La niña, al ver las manos deformes del asesino, lanzó un comentario burlón que a Miyazaki le pareció muy ofensivo. Lleno de ira, decidió castigarla. Se puso unos guantes de vinilo y exclamó: esto es lo que sucede con las niñas que dicen cosas así. Acto seguido, la tomó por el cuello, la estranguló, luego envolvió el cuerpo en una sábana y la colocó en el maletero del coche. Luego la llevó a un apartamento donde la fotografió y grabó en diferentes posiciones. Posteriormente, ató las manos y pies del cadáver con cuerdas de nylon. La vistió con ropa de colegiala, la colocó sobre la cama y tomó más fotografías. Cuando el cuerpo empezaba a pudrirse y cuyo olor se hacía insoportable, Miyazaki decidió deshacerse del cadáver, cortándole la cabeza, las manos y los pies. El torso lo dejó en un baño público del cementerio de Hano. La sangre y las manos de la pequeña le abrieron la puerta a otra perturbadora idea: el canibalismo. El resto de su cuerpo lo dejó en una colina del bosque de Mitakeyama, aunque 2 semanas más tarde rescató los restos y quemó todo rastro. El 23 de junio de 1989, Miyazaki conducía por Hachioji cuando vio a 2 hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue a buscar a su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudaba y fotografiaba a la niña más pequeña. Cuando el padre de la niña llegó al lugar, Miyazaki logró escapar aunque sin el coche. Al regresar para recuperarlo, agentes de la policía ya lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a un menor a cometer actos indecentes. Los días siguientes confesó todos sus crímenes y se pudieron recuperar los cadáveres. Tras el arresto, la policía registró su casa donde encontraron 5.763 DVDs. La mayoría eran de anime violento o de la serie Guinea Pig, que influyó muchísimo en sus comportamientos, además de las de sus víctimas. Debido a su afición por el anime, recibió el apodo del asesino otaku. El padre de Miyazaki se suicidó, arrojándose al torrente de un río en 1994. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que lo sucedido con su padre se sentía bien. Además, le responsabilizó de sus crímenes por su actitud durante la infancia. Ya en la década de 1990, permaneció encarcelado por su condición psiquiátrica, concluyendo que sufrió un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era consciente de la gravedad y consecuencia de sus crímenes. Por lo tanto, era responsable de ellos. Miyazaki dijo en su juicio: quería hacerme el cuerpo de la niña muerta. El cuerpo se desintegra y desaparece, pero lo filmaba en video. Lo podría ver siempre que quisiera.
El caso fue portada de los periódicos durante 15 días seguidos. También se retiraron de circulación cientos de videos que se consideraban peligrosos para la salud mental de los espectadores. Durante el juicio, parecía que no le interesaba lo que ocurría. Pasaba el tiempo dibujando extrañas figuras que le parecían salidas de un cómic de ciencia ficción. Durante su encarcelamiento, intentó conmutar su condena de muerte a la de cadena perpetua, y al ver que no daba resultado, intentó que cambiaran el tipo de ejecución de horca a inyección letal. Pero tampoco fue aceptado. Finalmente, el 17 de junio del 2008, Miyazaki fue ejecutado en la horca. Alguien diría que es una de las historias y destinos más crueles que uno como padre podría vivir. Imagínense que una de estas víctimas podría haber sido alguien de tu misma sangre, ya que vivir con este tipo de sufrimiento, dolor aterrador, nadie podrá soportarlo. ¿A ustedes qué opinan, residentes? Esta es una de tantas historias fuertes y aterradoras que hemos contado. Las familias, amigos, conocidos de estas víctimas quedaron marcadas de por vida, ya que al ver o escuchar esta noticia fue una de las más importantes que se dio en Japón para su época en ese entonces. Una historia tan real que a la fecha aún sigue impactando a las personas al momento de llegar a sus oídos. Antes de despedirme, recuerden que ustedes forman parte de esta comunidad con sus opiniones. Comenten si conocen una historia similar y suscríbanse. Se despide de ustedes su anfitrión Ronin. Hasta la próxima. Esto es La Casona.